Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube de la Junta de la Virgen, y nos encontramos aquí con Juan Carlos García Domene, sacerdote villenense, colaborador de la Junta de la Virgen, y que este año le ha sucedido una cosa bastante inusual para él, obviamente porque ha sido su primer premio de Historia e Investigación Alfredo Rojas en este año 2025, y queríamos hablar con él, en primer lugar, por darle la enhorabuena por este premio de un texto muy interesante que ahora nos explicará un poco cómo surge, cómo es capaz de escribir ese artículo que despierta tal sentimiento que desde la Junta Central de Fiestas dicen: este artículo es el que tiene que ser el premiado. Juan Carlos García Domene, bienvenido al canal YouTube de Junta de la Virgen. ¿Es tu casa? Sí, sin duda. Como villenero siempre, lo que tiene que ver con la Virgen de las Virtudes es nuestro vínculo y nuestro nexo de unión. Y la pregunta es obligada: ¿cómo surge ese artículo? Bueno, yo creo que ya son 2 o 3 años que estoy colaborando con la publicación Día 4 que fuera, a petición de la Junta de la Virgen, en la que dicen: ¿por qué no escribes alguna cosa conmemorativa pues del año jubilar de la conmemoración del Día del Voto Inmaculista? He hecho alguna otra colaboración, pero me encontré como siempre con la pantalla en blanco y pensando en quién tiene que estar leyendo el artículo, que es una revista fundamentalmente dirigida al mundo festero, pero el mundo festero tiene su razón de ser en honrar a la Virgen, fiestas en honor de la Virgen de las Virtudes. A mí me gusta decir siempre: las comparsas son honradas por la Virgen y la Virgen es honrada por las 14 comparsas. Entonces, dado mi trabajo, yo me dedico también como sacerdote a llevar adelante la editorial, la Biblioteca de Autores Cristianos, y estoy en el mundo editorial, y me pareció que era muy importante un sueño, soñar despierto, se llama el artículo, soñar despierto y poder ir compilando lo que llamaríamos una colectánea. El Museo del Prado, cualquier institución como la Biblioteca Nacional de España, el Museo de Arte de Cataluña, se están dedicando también a una colección que llaman efémera. Efémera significa pequeñas cosas que se hacen para un día, pero que no tienen ese valor estable de un libro, una publicación, un documento. Salvada como está en España la mentalidad ya de custodiar los documentos y custodiar las publicaciones en cualquier tipo de soporte, pues ahora los museos están buscando que todo lo pequeño, este pequeño programa de fiestas que tenemos delante, que son centenarios de años ya los que lo estamos haciendo, pues que no se pierdan. Lo que es efímero, la palabra efémera viene del latín y del griego, lo que se hace para un día, pues que se haga realmente custodiado por la memoria. Y yo propongo en ese artículo que todo lo que hemos tenido como pequeños recuerdos, como pequeñas evocaciones, como esos signos, incluso podríamos hablar en un sentido muy amplio del término, los pequeños sacramentos de la vida, decía un autor, pues que los conservemos. Aquel pañuelo de la romería, aquellas estampas que han pasado por el manto, aquellas agujas o alfileres que llevan el manto de la Virgen y luego te las pasa una camarera y te dice: quédatela para tu madre. Pues esas pequeñas cosas, si se pierden, se pierde lo pequeño. La historia no solamente la hacen ni los reyes, ni los grandes, ni los ilustres o muy ilustres. La historia la hacemos los pueblos, las personas, las familias, y sobre todo la historia se apoya en el corazón. Y ese corazón lo tienen los pequeños detalles, ¿no? Los pequeños detalles. El autor que solamente se pueden apreciar las grandes obras en esos pequeños detalles. Y muchas veces cuando ves una estampa de la Virgen, lo comentamos anteriormente, no solo ves la estampa, ves lo que te ha hecho llegar esa estampa, ves el recuerdo de ese día donde cogiste esa estampa. Y muchas veces esos recuerdos, si no fuera por esos pequeños detalles, no los recordarían nunca. No, porque son evocadores. El signo trae a la presencia lo que está ausente, trae al presente lo que sucedió ayer, y además también esos pequeños signos te unen con el mañana. A veces conservamos cosas en casa que dicen: no tiene ninguna utilidad, pero tiene un valor enorme, porque yo recuerdo a mi madre
me dice una vez, quédate con este juego de café, cuando yo estaba empezando mi vida, hace más de 40 años, tenía ya mi propia casa. Digo, ¿y esto por qué, mamá? Dice, porque este es el juego de café que tu padre, para pedirme ser su novia, me lo enferió, cuando se enferiaban los novios, y ese pequeño juego de café, yo cada vez que lo veo, veo los comienzos del amor de mis padres. Hoy no están con nosotros, están en la comunión de los santos, pero hoy ese juego de café, que es un signo, jamás lo he utilizado. Creo que ella tampoco. Pero me dijo, quiero que lo conserves tú. Pues eso nos pasa con los miles de detalles, porque la iconografía popular de la Virgen de las Virtudes acaban de llevarse, en esta sede de la Junta, acaban de llevarse una colgadura. Las colgaduras, los pequeños cuadros, los trofeos. Yo ayer entro a comer a un restaurante y lo primero que veo, una gran imagen de la Virgen de las Virtudes. Esos óleos que nos llevan, lo pongo en el artículo, esos óleos que nos llevan a la antigua imagen, al siglo XIX, al siglo XVIII, que fueron de devoción popular, pues probablemente en algunas casas de determinada importancia que podían tener esa conservación con un pintor local. Creo que vale la pena custodiar la memoria, mirar y fondear las raíces para tener futuro. Y dejar constancia en artículos como este, que están publicados aquí en la revista El Día 4 que Fuera, una revista que tiene una tirada bastante importante, estamos hablando de más de 3.000 ejemplares, que llega a todos los rincones festeros, no solo de Villena, de la comarca y, por qué no decirlo, de toda España, y saber que está ese artículo de Juan Carlos que evoca esos recuerdos, que evoca esos sentimientos. Y cuando tú me estabas comentando lo de el juego de café, que evoca el amor de tus padres, es muy bonito, es maravilloso que suceda eso, pero yo también me estaba acordando, ya en lo profano, es decir, cuando alguien tiene una camiseta preferida y dice, aunque esté ya a jirones, no hay que tirarla, no hay que tirarla, sí. ¿Por qué? Porque esa camiseta sí que es una camiseta, pero con esa camiseta yo jugué este partido, o hice en aquel momento, ya quizá llevado más a lo profano, más a lo habitual, a lo que las personas pues tenemos esos recuerdos tan importantes que muchas veces son esos detalles los que los guardan. Entonces me venía eso a la memoria, lo voy a comentar contigo. Yo creo que las instituciones, creo que las asociaciones, creo que las personas debemos custodiar nuestra memoria, porque hoy vivimos encarcelados en el instante del presente. Y en el presente está lo efímero, pero el presente hay que dilatarlo. Una persona, como decía antes, sin raíces y sin pasado, no va a tener futuro. Y nosotros tenemos entre manos, pues, 500 años de la ciudad. Más de 500 años el Templo de Santiago. 525 años, 400 años, las grandes efemérides. Tenemos un texto de la novena, ahí lo evoco, un texto de la novenica de la Virgen, que tiene casi 200 años. Y lo tenemos en publicaciones que se hacían en la ciudad o en otras imprentas, las colecciones de litografías. No tenemos solo cosas de sentido devocional, que sin duda es el origen y es el sentido profundo, sino también de un cierto valor patrimonial, artístico y sobre todo costumbrista. O sea, somos lo que fueron nuestros mayores. Y nosotros seremos nosotros mismos, pero tenemos que dejar constancia para los que han de ver. Esta misma colección de revistas Día 4 que Fuera, hoy tienen un valor muy potente. Pero esto coleccionado, pienso en la revista Villena, pienso en la cantidad de medallitas que se han fundido y se han estampado, pienso en la cantidad de devocionales, de rosarios, todo ese tipo. Yo invito a las asociaciones, invito a las instituciones. Tenemos un museo magnífico en la ciudad. Tenemos una biblioteca que está haciendo un trabajo precioso con la hemeroteca local. Tenemos cantidad de pintores locales que han plasmado la devoción. Valdría la pena, yo creo, en esta realidad propia y singular que es la ciudad de Villena y que es la devoción a la Virgen de las Virtudes, valdría la pena que se nos singularizara dentro de este mosaico que es la provincia de Alicante y de esta amalgama que es la Comunidad Valenciana. Nosotros estamos
4 provincias y 3 comunidades autónomas, y somos una capital histórica de un marquesado, y esta devoción habla de nuestras raíces. Porque la historia de un pueblo no se puede entender sin la historia de su patrono o patrona. Nunca, vamos, con el paso del tiempo. Ahora que estamos en esta época de bombardeo de información, de muchas redes sociales, todo esto se nos queda como muy lejano, pero en realidad es la esencia. Yo creo que es a donde volvemos cuando viene el desencanto de un mundo tan rápido, de tanto vértigo. O sea, los que vivimos fuera valoramos mucho más lo que tenemos dentro. Quizás los que vivís dentro, los que vivís en la ciudad ordinariamente, trabajáis aquí, tenéis la suerte de no haber tenido que desplazaros por distintos motivos. Yo creo que vivir fuera te hace comprender un poco con distancia, valorar mucho más lo que tenemos en casa. Y este artículo va por ahí, pidiendo que haya, yo creo que el objetivo del artículo era generar una mentalidad que provoque el cuidado y la custodia de esa memoria. Cito incluso a Juan Manuel Serrat en el artículo, en aquella canción tan bonita que tenía, aquellas pequeñas cosas que están en un cajón, en un rincón, y que te hacen llorar cuando nadie nos ve. Pues yo creo que en este sentido va, no solo no hay que avergonzarse, sino que hay que enorgullecerse de lo propio sin tener una mentalidad global y un corazón universal y una, podríamos decir, una forma de vivir tan grande. Pues nada, ahí ya queda este artículo del día 4 que fuera. Sí que yo saco un poco el tema de toda esta amalgama que has comentado, quizás aquello de decir, no valoramos las cosas en su justa medida. No mucha gente, la mayoría de las personas hasta que dejamos de tenerlas, hasta que las perdemos. Hasta que pensamos que siempre van a estar ahí, pero no están, se van. Claro. Y cuando quieres ir a ellas, cuántas veces dices, ha fallecido mi padre, cuántas cosas le hubiera dicho, cuántas cosas, porque no, a lo mejor no lo valorabas en el momento porque siempre estaba ahí. Pero a veces los objetos, las pequeñas significaciones físicas, nos ayudan a ser palabras, porque los signos llegan más allá del significado. El significante vuela y el significado queda oculto, pero luego es evocado por el significante. Pues muy bien, Juan Carlos, ya hemos comentado bastante del artículo, creo que hemos despertado el interés por parte de la gente. Yo agradezco muchísimo a la Junta de la Virgen y a las directoras de la revista, agradezco el detalle. No pude estar presente porque no era posible, pero en mi nombre lo recogió. Lo intentasteis, sí, fuisteis gancho, pero es que no era posible por obras materiales. Me pasó la vida entre Madrid y Murcia y no era posible, pero lo recogió dignísimamente la presidenta Dori Flor de la Junta de la Virgen y estoy muy, muy contento. Muy bien, y ahora comenzamos, o vienen ya, las fiestas patronales y Juan Carlos García Domene aparece, como es tradicional, en el programa de la Junta de la Virgen, el programa de actos religiosos. Vas a colaborar y harás esa misa tan especial que se produce el día de la romería a las 11 de la mañana en el santuario, que es cuando las mujeres, señoras y señoritas, sacan a la Virgen para darle vueltas por el interior del templo. Un momento emocionante, un momento que es cuando suena el ay paloma, cuando suenan las campanas y cuando la Virgen aparece por el lateral de la sacristía. Ese momento, vamos, es importantísimo. Ahí estás tú haciendo el preludio con ese sermón que seguro que no va a dejar a nadie indiferente, porque estarás ya con él, estarás ya preparándolo. Y la verdad que es un lujo que estés con la Junta de la Virgen, que estés con el pueblo de Villena, tu ciudad, colaborando en estos actos religiosos. Yo fui festero en mi juventud, luego ya fui al seminario y me aparté un poco de la comparsa de Moros Nuevos porque era lo propio, pero nunca me he apartado de la devoción y siempre que ha sido posible, siempre vengo en Villena, siempre que algún párroco de Santiago como conciliario de la Junta me ha pedido colaborar en este día, he tenido para mí el honor inmenso de poder predicar el triduo, en más de una ocasión especialmente fue dificilísimo predicar el 8 de septiembre del año 2020. Recuerdo ese momento como si lo estuviera viviendo ahora. Porque mi padre acababa de fallecer precisamente en medio de la pandemia y fue un momento para mí de los más emotivos de mi vida, pero
también siempre he colaborado con toda sencillez en algún día de novena, o en esta celebración yo creo que hace como 10, 12 años que también estuve. El día 5 de septiembre, y digo el día 5 de septiembre porque esa misa era el 5 de septiembre por la mañana a las 11, hoy el día de la romería a las 11 de la mañana, que será el 31 de agosto, esa misa para mí en mi infancia del 5 de septiembre, mi madre siempre iba, mi tía siempre iba. Luego nos quedábamos a comer en el santuario y era un día de familia y era el día de comer muy pronto porque enseguida estaba la entrada. Pero ese día es, en estos tiempos que estamos viviendo, un día donde María, que es la Madre de Dios, que es Nuestra Señora de las Virtudes, se convierte en la mujer y en la madre. Y en estos tiempos donde la mujer está recuperando y consiguiendo pues salir de la vida exclusivamente familiar y adquirir una proyección muy importante en la vida social y en la vida pública, igual que el hombre por fin ha tenido que entrar en la vida familiar y la educación de la prole no es solo de mamá, sino que es de mamá y de papá, pues ese día yo creo que miramos entre las múltiples facetas de la Madre del Señor está la dimensión femenina y la dimensión maternal. Y yo creo que ahí dejar ese protagonismo a las mujeres, cuando las mujeres no podían salir en la fiesta, cuando las mujeres no tenían más que el protagonismo de estar en la retaguardia de las celebraciones y podían ser camareras de la Virgen o procesionar el día 8 con el alumbrado y había una madrina o había una regidora, pues yo creo que ahora, en este nuevo tiempo que vivimos, donde la fiesta es fundamentalmente de hombres y mujeres festeras, la Junta de la Virgen ha tenido este año por primera vez una presidenta en tantísimos años de historia. Creo, hemos tenido alcaldesas, no solamente la Virgen, que era icónicamente la alcaldesa de Villena, sino que hemos tenido alcaldesas de un signo y de otro político y todo lo hemos normalizado. Esta misa tiene que ser un poco la custodia de que las mujeres en el cristianismo fueron seguidoras de Jesús, le ayudaban con sus bienes, lo siguieron desde Galilea y María estuvo también en el momento más crítico de Cristo, que es estar en la cruz. Ella estuvo con sus discípulos. María es la resistencia, la mujer es la resiliencia y la maternidad es imprescindible para que la civilización prospere. Creo que por ahí va esta fiesta. Por supuesto que es única, pero yo me acuerdo, pues hará de estos 30 o 35 años, que decía el párroco, quiero recordar que era Manuel Martínez Rocamora, decía, mientras quieran las mujeres que no se cansen y que den otra vuelta, y mientras haya mujeres que no se cansen y que den la vuelta, y tocando la campana y tocando la campanica, y la iglesia llena. Estoy hablando de mi juventud. Creo que vale la pena ese día también cuidarlo, como cada detalle y cada espacio de la fiesta. Estas fiestas son de todos y son para todos, pero todos bajo el manto de la Virgen. Por eso animamos a nuestros espectadores a que asistan a esa misa, aunque aquí estará el pasacalle, con los tiros, la banda municipal, otro momento también a la vez que se produce dentro de las fiestas de Villena. Pero hay gente para todo. En Villena es que hay gente para todo y hay fuerza para todo. No podemos competir, tenemos que cooperar. Efectivamente. Permite que te interrumpa, pero es que creo que es así. En Villena cada corazón va a un sitio, pero tenemos una comunión profunda porque esta singularidad que yo decía antes, esta localidad la tiene. No somos somos. No somos ni de Alicante, ni de La Mancha, ni de Murcia, ni de Valencia. Somos de Villena. Y a partir de ahí construimos con todos con un corazón grande. Y probablemente ahí es donde radica que nuestras fiestas sean tal cual las conocemos. Y que no cambien. Y que no cambien. Bueno, pues ya vamos terminando esta breve entrevista sobre el artículo, sobre la misa del día 11. ¿Algo más que quieras añadir para terminar? Pues desear felicitar a todos las fiestas, que sean unas fiestas, yo creo que hay una intención muy grande, que sean de belleza, que sean de verdad, de autenticidad y que sean también de bondad. Yo creo que, como yo vivo fuera, siempre nos dicen que es que en Villena en las fiestas bebíais mucho y bebéis mucho. Creo que hay una buena campaña de beber un poquito menos, comer un poquito menos, pero hablar un poquito más, reír un poquito más y rezar un poquito más
y pedir a la Virgen que nos vaya conciliando para salir. Hoy Villena se está transformando socialmente, el rostro, pues que seamos un espacio de tolerancia, de convivencia. Moros y cristianos significa precisamente eso, poder convivir y poder compartir y respetarnos y celebrar bajo un mismo manto, que es el manto de la Virgen, y bajo un mismo suelo, que es la tierra que nos vio nacer. Pues con estas palabras de García Domene, de Juan Carlos García Domene, finalizamos esta breve entrevista donde hemos analizado diferentes puntos de vista, como siempre, con Juan Carlos, que nos siempre aporta un poquito más, siempre suma y aporta ese granito de arena que hace montón, pero que hace montonazo, vamos. Ahí, siempre es muy importante escucharte y, bueno, que pases unas felices fiestas. Igualmente. Que sigas colaborando tan activamente como lo haces con la Junta de la Virgen, que es un lujo para nosotros. Y, como bien ha dicho él, respaldar sus palabras y desearles a todos ustedes que pasen unas felices fiestas y que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web juntadelavirgenvillena.org. Seguimos con esta serie de entrevistas. Muchas gracias por su atención.